Muy bien, excelente. Vamos ahora a explicar lo que son todo lo que tiene que ver con este estándar, super estándar, subestándar, ¿no? Hablamos de los niveles de la lengua, ¿correcto? Vamos a hablar de los niveles de la lengua. A ver, existen tres niveles: super estándar, estándar y subestándar. Entonces, ponemos un ejemplo, mira. Cuando yo le digo a una persona, el galeno curó la gastralgia, estoy hablando con un término tal vez demasiado oculto, que es gastralgia, ¿no? Correcto. Gastro es estómago, algia es dolor, obviamente que un médico conocería, ¿no? Galeno, ¿qué es galeno? Es un médico. Entonces, hablamos hablar con términos demasiado eruditos, entonces hablamos de super estándar. Cuando hablamos con expresiones figuradas, hablamos un lenguaje super estándar, ¿no? Cuando yo empleo un lenguaje que respeta las normas, entonces estoy hablando eh, el lenguaje estándar, ¿no? Aquel que respeta lo que viene a ser la ortografía, lo que respeta todo aquello que es la fonética, entonces las normas de puntuación, todo aquello que respete, entonces estoy hablando con nivel de la lengua estándar. Y dentro del estándar tengo dos: el culto y el coloquial. Entonces, si yo voy a hablar de manera culta, es la manera ponderada, ¿no? Como hablamos, ¿no? Dice, satisfizo todas las expectativas. Es un lenguaje culto, ponderado. Si yo utilizo un lenguaje coloquial, es un lenguaje ameno, un lenguaje en el cual me puedo expresar con otras personas sin ser grosero, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo digo, me invitan un plato de comida y me dicen, oye, yo le puedo decir, no, oye, este plato está para chuparse los dedos, ¿no? Está para chuparse los dedos. Entonces, estoy dando de una manera coloquial. Ahora, también existe otro tipo de nivel, ¿no? Nivel subestándar, que ahí tenemos dos: popular y vulgar, ¿no? El popular, en este caso, es cuando tal vez no respetamos las palabras, cómo se escriben las palabras. En este caso yo puedo decir, mira, espero que nadie haya hecho esto. Entonces, acá es nadie, ya que es un adverbio, ¿correcto? Y los adverbios no se pluralizan. Acá es haya. Entonces, aquí hay una falta de la parte de la gramática normativa en las grafías, ¿no? Cómo se debe escribir, ¿no? Y el lenguaje vulgar es cuando se expresa con groserías, ¿no? Con términos altisonantes, ¿no? ¿Correcto? Que escuchamos demasiado. Ok, ahora, vamos a hacer las preguntas. Vamos a repasar lo que hemos hecho. ¿Qué es la lingüística? La ciencia que estudia el lenguaje, ¿correcto? Especialmente el verbal. ¿Qué viene a ser, qué viene a ser eh, este lenguaje? El lenguaje es cualquier procedimiento que uno tiene para comunicarse. Y también es una capacidad humana que tiene el hombre, ¿correcto? ¿Cuáles son los planos del lenguaje según Fernando Saussure? Son lengua y habla. ¿Qué viene a ser la gramática? La ciencia que habla, que descompone la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un conjunto de signos orales y gráficos que habla una comunidad. ¿Qué es el habla? La manera particular como habla una persona. ¿Cuáles son las características de la lengua? Bueno, y del habla. Entonces, la lengua es colectiva, el habla es individual, la lengua es abstracta, y en este caso el habla es individual, la lengua es psíquica, el habla es psicofísica, la lengua es un sistema y el habla es la realización del sistema. Tenemos que la lengua es medianamente fija y el habla es momentánea, ¿no? ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua oficial de un país. Que es la jerga, es un vocabulario léxico que emplea un grupo profesional o social. ¿Qué es el dialecto? La variación regional de la lengua. La variación regional de la lengua, y esta puede ser lexical, fonética, semántica, morfológica, sintáctica. Un sociolecto está relacionado con lo sociocultural, los tres niveles de la lengua: superestándar, estándar y subestándar. Entonces, profesor, excelente. A ver, vamos a hacer algunas preguntas para ver qué tal has comprendido. Cuando una lengua sufre variaciones y estas variaciones son a nivel geográfico, ¿correcto? Estamos hablando del excelente, joven, dialecto. Estamos hablando del dialecto.
¿correcto? Ciencia que estudia el lenguaje verbal. ¿Cuál es la ciencia que estudia el lenguaje, especialmente el lenguaje verbal? Eso es la lingüística. La lingüística, ¿correcto? Disciplina que estudia cada lengua por separado. Esto es la excelente. La gramática. Muy bien. Excelente. Le llamamos lengua oficial al... Bien, joven. Idioma. Muy bien. Idioma. ¿Correcto? El modo de hablar en las relaciones cotidianas. ¿Qué tipo de niveles? ¿Super estándar o estándar? Bueno, le vamos a poner estándar. ¿Por qué? Porque este es el modo de hablar de las relaciones cotidianas, ¿no? Estándar. Nivel estándar. Estándar. El modo grosero y altisonante sería el vulgar. Está subestándar. Subestándar. Subestándar, correcto. Acá tenemos una analogía, mira. Una analogía. Tenemos la lengua es colectiva. El habla es, si la lengua es colectiva, social, entonces el habla es, muy bien, joven, individual. Excelente, joven. Vamos a hablar de los planos del lenguaje. ¿Cuáles eran los planos del lenguaje según Ferdinand de Saussure? Era lengua y habla. Propuesto por Ferdinand de Saussure, los planos del lenguaje. Verdadero. Lengua y habla son complementarios. Era como una moneda, acuérdate, era como una moneda. Verdadero. Lengua es igual a idioma. Podemos decir que la lengua es igual a idioma, pero un idioma no es igual que una. O sea, podemos decir que la lengua es igual que idioma. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que una lengua es igual que idioma. Bueno, el idioma es la lengua oficial de un país, ¿correcto? Y al ser una lengua oficial tiene una norma política, ¿verdad o no? Entonces, un idioma, en este caso, por ejemplo, va a ser una lengua, ¿no? Pero la lengua es igual al idioma, entonces, este es falso. Dice, calato es un peronismo. ¿Ya qué es un peronismo? Para empezar, un peronismo viene a ser, son términos oriundos del Perú, que lleva de las lenguas nativas del Perú, en este caso el quechua, tenemos la palabra calato, ¿no? Y esto es verdadero. Idiomas del Perú, los idiomas del Perú, bueno, quechua, aymara, tenemos también el lengua castellana, y donde primen son lenguas, ¿correcto? Según el artículo 48. Ciencia que estudia la lengua es la ciencia que estudia la lengua es la gramática. La gramática, ¿correcto? Y bueno, las variantes que tenemos son variantes geográficas, que son el dialecto, variante social, que es el sociolecto, y variantes individuales, que son el idiolecto. Bien, jóvenes, hoy día hemos hablado acerca de las definiciones lingüísticas. Espero que este video sea aleccionador. Ya hemos aprendido lo que es la lingüística, qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, qué es el idioma, qué es la jerga, qué es el dialecto y la variante de dialecto, que es el sociolecto, ¿no? Conmigo será ¿sí? Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengas un buen día y bueno, ¿no? Yo me quedo en casa. Gracias.